¿Qué tal, campeones? El día vamos a preparar más que una receta, es una técnica de la cocina básica y es cómo marinar, organizar un pescado. Iniciamos escogiendo un pescado que huela bien, que huela a mar y eligiéndolo a partir de los ojos, que la pupila esté negra, que no esté blanca o opaca y que la piel no se desprenda y que tenga un color llamativo fresco. Generalmente los venden destripados, en este caso me lo vendieron destripado y escamado, pero tenía las agallas. Lo que vamos a hacer es retirarlas simplemente y hay que verificar que las agallas estén rojas, es un indicativo. Sin embargo, muchas veces es importante arreglarlo, pues a pesar de que los venden escamados, ustedes lo deben arreglar y pulirlo un poco más. ¿Cómo se quitan? De la cola a la cabeza van a hacer en contra del crecimiento de las escamas, desprenderlas simplemente con un cuchillo. Para las agallas lo que hacen es introducir el dedo y jalan simplemente, no hay complique en esto, es muy sencillo. Y posteriormente lo que hacemos es llevarlo a jugar con abundante agua para que se eliminen las escamas que han quedado, las vísceras o las agallas. Ya posteriormente lo que hacemos es marinarlo. Yo lo que hago es sal, pimienta, hojas de orégano, de laurel, un poquito de tomillo y para el color ustedes pueden utilizar paprika, pimientos en polvo dulce o simplemente utilizar achiote. Esto le va a dar un toque muy especial y un sabor también muy característico. Una parte que le da bastante sabor al pescado es el ajo. Aquí no puede faltar a mi consideración. Si ustedes quieren lo obvian. Lo que hago es picar 2 dientes de ajo, no muy finamente porque posteriormente voy a agregar un poco de la sal y la pimienta con el orégano que hemos organizado en los dientes de ajo que hemos picado. Con un cuchillo lo que hago es comprimirlo para hacer una especie de ajo y que esté un poco más desmenuzado. Sin embargo, si ustedes se quieren ahorrar todo este complique, lo que hacen es conseguir simplemente la pasta de ajos que le va a funcionar excelentemente y le va a dar un sabor también muy especial. Yo lo que hago también es agregar 2 cucharadas de pasta de pimentón y un limón exprimido. Con el jugo de esto lo que hago es integrarlo para posteriormente marinar nuestro pescado. Antes de marinarlo es importante hacer unos cortes en diagonal en la piel del pescado en ambos lados. Yo realizo unos 4 o 5 cortes para que el sabor pueda penetrar mucho más fácil en el pescado y nos quede con ese sabor tan característico. Hay quienes prefieren simplemente agregar sal y pimienta porque cada pescado tiene su sabor característico, pero yo siempre prefiero darle un toque especial a las cosas y un poquito de amor, como también se le puede decir. Van a marinarlo durante 2 horas o un día para otro y lo van a llevar a freír. Es importante que el aceite esté bastante caliente antes de poner su pescado a freír. Por cada lado lo van a dorar más o menos durante unos 6-7 minutos. Ustedes simplemente van revisando constantemente y ya después que se ha dorado por ambos lados lo van a llevar a emplatar. Lo pueden acompañar con un rico arroz con coco, unos patacones y por qué no una limonada. Campeones, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo video.